esta palabra. En este último tramo del año es donde estamos en vilo de la mirada de todas las personas. A ver qué hacemos los cristianos. A ver si los cristianos son verdaderos o si al llegar a la fiesta, a las noches festivas, se desbarrancan, se corrompen y todas esas cosas. Y ahí es donde a ver si realmente nosotros en este último tramo del año terminamos un año tomado de la mano del Señor, entrando al año 23, aferrados al Señor y sabiendo que el Señor ya tiene cosas grandes para el año que viene. Amén. Pero hay que terminarlo, todavía no terminó el año. Quedan pocos días. Tenemos que terminarlo en victoria, en comunión, en oración. Nuestra mirada ahí, en Cristo. Amén. Orando, clamando los unos hacia los otros, fortaleciéndonos, animándonos. Amén. Amén. Hablando entre nosotros con salmo, con cántico, nuestro hablar. Tienen que ser las cosas de Dios, las cosas espirituales. Siempre en nuestro hablar tiene que estar el Señor. Amén. Tiene que estar lo que Dios está haciendo, lo que Él va a hacer, lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces dicen amén. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Toma tu asiento en esta tarde. Vamos a ver la situación de la iglesia de Efesios, pero también me llamó mucho la atención del apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue un misionero que llevó el evangelio. Entonces dicen amén. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo nos muestra la palabra que él estaba encarcelado. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. La cárcel para muchos es un lugar la cual no es nada bueno estar encarcelado. Amén. Si uno va a prisión es porque algo incorrecto hizo y tiene que pagar por algo que no hizo bien. Entonces fue encarcelado, fue juzgado, hubo un juicio y fue llevado y tiene que cumplir una condena. Pero lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo nada malo había hecho. Simplemente por predicar del Señor y los religiosos por guardar su costumbre y guardar sus ritos y guardar la ley del Señor, hablaron a los emperadores de aquel momento e hicieron que el apóstol Pablo se encarcelara. En aquellos tiempos los emperadores eran llamados dioses, porque a los emperadores se los llamaban dioses. Aquellos que no se inclinaban o aquellos que no daban la gloria a los emperadores de aquel momento, de aquellas ciudades, o morían o iban a la cárcel o eran decapitados, según cómo ese emperador tomaba la actitud de esa persona. Pero el apóstol Pablo, el propósito de Dios no era que Pablo muriera, sino que Pablo estuviera en la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo me llama la atención del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, aunque él no estaba misionando, porque él ya cumplió diferentes clases de viaje, llevando la palabra del Señor, predicando el Evangelio, en esta parte de su vida, él está encarcelado, pero él se dedica a oír a Dios y a escribir lo que el Señor le comienza a hablar en revelación para enviar a las iglesias la carta que el Espíritu Santo estaba escribiendo por medio del apóstol Pablo. Esto me muestra algo muy importante. Punto número 1, que Pablo, aunque no estaba misionando, seguía trabajando para el Señor y seguía haciendo el labor que el Señor le encomendó que él hiciera. Aunque muchas veces nosotros nos encontremos aparentemente no haciendo nada para el Señor, sí estamos haciendo. Nuestras oraciones están haciendo y están ocupando un papel importante en el mundo espiritual. Nuestra búsqueda a Dios,
nuestra comunión con Dios. Algo está haciendo el Señor a través de nuestra vida, aunque no estemos ocupando un lugar importante o haciendo algo como muchas personas quieren estar haciendo, pero sí estamos haciendo algo. Estamos en silencio, estamos orando, estamos aguardando, estamos completamente en paz, buscando al Señor, y el buscar al Señor y nosotros tener comunión con Él, estamos haciendo que el mundo espiritual se esté moviendo a nuestro favor y hacia favor de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo estaba encarcelado, estaba en el proceso de la prisión, y los procesos que nosotros atravesamos o vivimos son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Son muy importantes para desarrollar nuestra vida espiritual. Sí que cuando servimos a Dios también somos desarrollados en el servicio hacia Dios, mientras tenemos comunión, buscamos, adoramos, pero los procesos también cumplen un rol muy importante en nuestra vida, porque los procesos también nos acercan más a Dios. Los procesos nos hacen detener, los procesos nos hacen un momento parar y comenzar a autoexaminarnos y comenzar a buscar a Dios. Pablo no estaba trabajando como él quisiera estar trabajando, misionando, predicando, liberando o sanando, pero sí que él estaba escribiendo a las iglesias porque Dios quería hablar cosas importantes. Y si Pablo se mantenía, escuche, yendo y viniendo, el apóstol Pablo no podría haber escrito las cartas que tenía que escribir. Por eso Dios dijo: bueno, Pablo, ahora te voy a meter a la cárcel, ahora vas a estar encarcelado porque te necesito que estés tranquilo, te necesito que estés en silencio, porque hay muchas cosas que te tengo que revelar, te tengo que hablar para que hables a mi pueblo. Claro que vivo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el estar en un momento estático en nuestra vida no es pérdida. Dios está haciendo algo. Cuando tú te encuentras en esa situación, Dios está trabajando en tu interior. Dios está trabajando dentro de ti. Dios está trabajando en tu carácter. Dios está trabajando en el silencio y parece que no oímos a Dios, pero Dios está haciendo algo. Estamos orando y parece que no oímos a Dios o que no pasa nada, pero sí está pasando. Pablo estaba en la cárcel, estaba escribiendo, oyendo al Espíritu Santo, diciéndole: Pablo, escribe esto para los Efesios, Pablo, escribe esto para los Gálatas, Pablo, escribe esto para los de Tesalónica, escribe estas cosas importantes porque yo quiero hablar a la iglesia cosas importantes, cómo deben de proceder en su vida cristiana. Aplaudan que vivo. Pablo no se detuvo aún estando en la cárcel. Dile que está a tu lado: aún cuando te encuentres en proceso, no te detengas. Me muestra de Pablo que no se detuvo. Me muestra de Pablo, aunque no estaba haciendo su labor como misionero, estaba haciendo algo muy importante, oyendo a Dios y escribiendo para enviar las cartas por medio de alguien que llevaba las cartas. Esas cartas eran las palabras del Espíritu de Dios, era Dios mismo hablando a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo era un hombre extraordinario, que estando en la cárcel no lo desanimó. El estar encerrado no lo privó de buscar, de adorar, de glorificar a Dios. Él estaba haciendo algo muy importante. Así que cuando tú te encuentres en algún proceso, en algún desierto, te encuentres como que parece que nada estás haciendo para el Señor, es porque Dios te está formando. Amén. Es porque Dios está tratando contigo. Es porque tu oración que tú hagas en silencio, en tu intimidad, en el lecho de tu habitación, aunque parece que no pasa nada, está pasando. Algo Dios está haciendo. Dios está trabajando, Dios está ministrando, Dios está tocando. Los procesos, los desiertos son muy necesarios para ir conociendo más a Dios también. Amén. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia. Vimos la escena del apóstol Pablo, la situación donde está. Que de ahí podemos extraer muchas cosas para nuestra vida.
como estamos hablando. Amén. Y lo que él escribe en el versículo 6 nos habla y le habla a la iglesia que nadie los engañe con palabras vanas. Jesús habló esto también. Y él habló acerca de la venida de su reino. Y una de las primeras manifestaciones que iba a acontecer antes que el Señor venga, la primera señal era el engaño. Que muchos saldrían diciendo salir del grupo de los apóstoles, diciendo salir del grupo de los discípulos del Señor, pero en realidad no eran ellos, sino que se decían, muchos salieron de nosotros, pero luego no eran de nosotros. Entonces esa persona, como se desviaron, esas personas como cambiaron el evangelio, comenzaron a hablar con un espíritu de engaño. Diga que está a tu lado, ten cuidado con el engaño. No prestes el oído a personas que hablan palabras que pueden ser muy elocuentes, pero esas palabras no son verdaderas, vienen con un condimento de engaño. El apóstol Pablo habló porque también el Señor Jesús dijo que esta sería la primera señal. ¿Cuál es la primera señal? El engaño, la apostasía. El apostatar es el abandono de la verdadera fe, el abandono de la verdadera palabra, el abandono de la verdad cristocéntrica. Cuando dice gloria a Dios. Entonces Pablo le dice que no se dejen de engañar con palabras vanas. ¿Qué son las palabras vanas? Las palabras vanas son aquellas palabras que son vacías, que no tienen ningún contenido edificativo, que no tienen ningún contenido que te lleve a Cristo, que no tienen ningún contenido con la vida del Espíritu, con la transformación, que no tienen ningún contenido hablando acerca del pecado y de la condición pecaminosa y degradada del hombre. ¿Cuándo dicen amén? No tienen sustancia, son palabras huecas y son palabras que no tienen solidez. ¿Qué es algo que no tiene solidez? Es algo que no es firme. Algo que no tiene firmeza. Esas palabras no son firmes. Esas palabras no son verdaderas. Esas palabras vienen con engaño, con mentira, para seducirte, para atraparte, para ponerte un velo y para que ese velo permanezca en tu vida y no puedas verdaderamente recibir la palabra verdadera, la cual corre ese velo. Aplauda al que vive. ¿Cuántos creyentes hoy en día utilizan estas palabras vanas? Por eso es muy importante que la iglesia estudie la palabra del Señor. Si la iglesia no estudia, por eso dice que el pueblo pereció por falta de entendimiento, por falta de conocer a Dios, por falta de conocer las Escrituras. Y cuando no hay un conocimiento de las Escrituras, entonces cualquier creyente medio torcido te habla y tú te la crees toda. Cualquier creyente medio rebeldor, cualquier creyente que está en desacuerdo te habla, no porque la palabra dice así, ustedes la interpretan de esta manera, pero en realidad se interpreta así. Y si tú estás medio flojo en las Escrituras, no oras, no lees la palabra, ese creyente rebelde, ese creyente que no se sujeta, te da vuelta como una media. Y tú escuchas esa palabra con un contenido con veneno, con un contenido con levadura. Entonces Pablo le dijo que esas palabras huecas, que esas palabras que no edifican, que esas palabras que no tienen ningún contenido, que son vacías, no los lleven al engaño. Hoy tenemos que desenmascarar el engaño. Hoy tenemos que correr la cortina del engaño. ¿No dicen amén? En estos tiempos, por ejemplo, en estas festividades supuestamente del mundo, nosotros sabemos que la Navidad no es de Dios. Muchos cristianos celebran la Navidad y la Navidad es una adoración al Dios Sol.
Porque en la Biblia no nos dice el Señor que nosotros celebremos la Navidad. Pero muchos toman el texto de que nació el Señor Jesús y eso es motivo de celebración y no es así. En la Biblia lo único que nosotros debemos de conmemorar y hacer lo que Dios nos estableció es la Santa Cena, es recordar su muerte y su resurrección, lo que Él hizo, recordando y conmemorando lo que el Señor hizo por nosotros. Muchos dicen, es el cumpleaños de Jesús y Jesús no cumple años porque Él es eterno. Jesús es eterno, no cumple años. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy se tiene que desmascarar, pero eso, por eso, porque hay muchos cristianos que todavía lo siguen celebrando, porque tienen un velo, porque todavía no fue corrido ese velo, y muchos dicen, bueno, usted no juzgue, nosotros no juzgamos, quiere celebrar Navidad, celebre Navidad, después yo le pedí la cuenta, porque conociendo la verdad, nosotros hacemos otra cosa. Amén. Cada uno está acepto a hacer lo que quiera hacer luego que recibe la verdad. O seguir la verdad o seguir el otro camino. Entonces dicen amén. Entonces, ¿por qué hoy en día ocurre eso? Porque hoy en día vemos iglesias con árboles de Navidad y la Biblia dice en Jeremías que no plantarás ningún árbol de madera cerca del altar de Jehová. Porque abominaciones a Dios. Dios lo reprueba, Dios lo rechaza, a Dios no le agrada. Entonces todo ese engaño que el sistema, que esto viene de la tradición católica, todo lo que era Navidad, porque viene de la tradición católica, se instituyó dentro del cristianismo. Entonces los cristianos la celebran pensando que están celebrando a Jesús su nacimiento, que le están haciendo el cumpleaños a Jesús, y no es así. Jesús no cumple años, es eterno. Entonces cuando usted me dice, ¿por qué no celebra? Porque Jesús no cumple años, Jesús es eterno. Y Jesús no me dice en la Biblia, si Jesús hubiese querido, yo vi un posteo muy bueno, si Jesús hubiese querido que nosotros celebrásemos Navidad, el mundo no la celebraría, porque es una fiesta de Dios. Y todo lo que es de Dios, el mundo lo rechaza. Entonces, si Dios hubiese querido que celebrésemos Navidad, el mundo no la va a celebrar, pero sí los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa frase fue impresionante. ¡Wow! Dije yo. Porque es así. Porque todo lo que nosotros celebramos, el mundo no lo cree, no lo celebra. Pero si Dios hubiese querido que nosotros celebrésemos Navidad, lo hubiese dejado plasmado en la palabra. Pero Él dijo una cosa que quería que celebrásemos: la Santa Cena. Porque con eso nosotros tenemos comunión con Él. Con eso nosotros renovamos el pacto que Él hizo con nosotros, muriendo en la cruz y resucitando y dándonos vida. Apláudate bien. Amén. Entonces, esas son palabras vanas, palabras de engaño, que van a querer engañar. Que el apóstol Pablo habla, que nadie se engañe con palabras vanas. Entonces la iglesia no debe de ser engañada. Tenemos que desenmascarar toda clase de engaño, toda clase de mentira, toda clase de obra diabólica, toda clase de perversidad, toda clase de fiesta, toda clase de cosas que el mundo hoy celebra y los cristianos también están celebrando. ¿Cuánto dicen amén? Pero dile que está a tu lado, yo no quiero ser engañado. Yo quiero recibir las palabras del Señor, que son puras, verdaderas y transparentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la palabra de engaño y la palabra vana, lo que va a alimentar en la vida de la persona es el ego, el egocentrismo. Lo que va a alimentar es el yo. Lo que va a alimentar es la parte almática, el superarte, el motivarte. Pero no va a ir profundo a tu corazón para quebrar todo eso. Y que nos humillemos a Dios y que reconozcamos a Dios y que Él sea nuestro Rey y que Él sea nuestro todo. Y que sabemos que si nosotros aceptamos su palabra, tenemos que dejar muchas cosas que todavía a Dios no le agradan. ¿Cuánto dicen amén?
Pero gracias a su bondad y su misericordia, en Él vamos siendo fortalecidos. Él nos va ayudando en nuestras debilidades, como dice la palabra del Señor. Él nos va direccionando, pero por eso recibir una palabra clara, una palabra verdadera, abre nuestros ojos. Una palabra pura de Dios, del corazón de Dios, quita ese velo y comienza a salir la confusión. Comenzamos a descontaminarnos de la levadura. ¿No dicen amén? Amén. Entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Efesios que ellos, en el verso 1, dice que sean imitadores de Dios como hijos de luz. Que ellos sean imitadores del Señor y que lo imiten a Él mismo, porque Él era un hijo de Dios, que Él representaba a Cristo en la tierra. Y el apóstol Pablo les dice, en el verso 2, les dice que anden en amor como Cristo nos amó. La cosa que va a diferenciar la vida de un creyente es el amor que nos tengamos los unos hacia los otros. Entre nosotros no tiene que haber celo, entre nosotros no tiene que haber competitividad, entre nosotros no tiene que haber diferencia, entre nosotros lo que tiene que haber es el amor de Cristo que nos une como hermanos que somos en el Señor. Aplaudan conmigo. Andad en amor. Pero para que nosotros andemos en ese amor, debemos de recibir del amor de Él. Debemos de llenarnos de ese amor para que podamos impartir ese amor, no porque nosotros, por nuestra naturaleza, por la naturaleza divina de Él. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia. No se dejen engañar, no dejen que las palabras vanas los confundan. Ustedes sean imitadores de mí, sean imitadores de Cristo, sean esos verdaderos hijos. Y los verdaderos hijos andan en amor, se aman los unos hacia los otros, no van a competir, no se van a celar los unos con los otros, no va a haber división, no va a haber pleito, no va a haber enojo, ira uno con otro, no, va a haber amor entre vosotros. ¿Cuándo dicen amén? ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo se ofreció. Él fue ese cordero expiatorio. Él fue ese cordero que se entregó por amor a mí y por amor a ti, como ofrenda y sacrificio a Dios. Y Dios aceptó esa ofrenda. El Dios Padre aceptó a Cristo cuando Él se entregó. Y así Él quiere, escuche, que nosotros seamos aceptos en el amado. Que nosotros también podamos ser aceptos ante Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó el precio, porque hubo alguien que se entregó, y ahora nosotros hemos sido rociados, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nada que vive. Y a su nombre. Verso 7. No participéis, o no sean participantes con ellos, porque según lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Efesios, había personas, había creyentes. Mire, esto le habla a la iglesia, no le habla a los mundanos, no le habla a aquellos que no tienen a Dios, le habla a los cristianos de la iglesia. Dice que en esa iglesia había fornicación, inmundicia, avaricia. Había eso dentro de la misma iglesia. Mire qué iglesia era. Que había algunos que tenían estas cosas. Hombres que fornicaban, hombres que tenían relaciones ilícitas. Amén. Personas con un corazón lleno de avaricia. Personas que estaban contaminadas con inmundicia, con cosas que a Dios no le agradaban. Escuche, y dice el verso 4, termina el verso 3 diciendo
que eso no se debe de nombrar, ni aún se debe de hablar entre los santos, porque las palabras que abundaban, las personas contaminadas, hablaban estas palabras, dice verso 4, vamos al verso 4 ahí, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería que conviene, sino antes bien acciones de gracia. Todas estas cosas estaban abundando en la iglesia de Efesios, de los Éfesos. ¿Cuánto dice amén? Amén? Entonces el apóstol Pablo desde la cárcel Dios lo detuvo y le pidió que escribiera por revelación de todo lo que estaba pasando en esa iglesia, para que la iglesia tuviera temor, para que la iglesia dejara esa condición pecaminosa, para que la iglesia pueda ser limpiada, para que la iglesia abandone esos pecados. Entonces dicen amén. Entonces, escuche, había hombres que estaban dentro de la iglesia moviéndose con esta clase de espíritus. Esos espíritus no estaban allá afuera, estaban dentro de la iglesia, en los hombres. No solamente había, escuche, fornicación y contacto físico, había fornicación espiritual, adulterio espiritual. Las palabras que salían de la boca de muchos no eran palabras que edificaban el cuerpo de Cristo, eran palabras que destruían, palabras deshonestas. Una palabra deshonesta es una palabra vulgar, es una palabra no buena, que no edifica, que destruye. Entonces dicen amén. Entonces, en algunos momentos, si usted no mata la carne y no va a los pies de Cristo todos los días, la naturaleza caída va a querer que de su boca salgan palabras no edificadoras, palabras destructivas, y hasta aún en tu matrimonio, en tus hijos, a tu alrededor, en tu trabajo, en diferentes aspectos de tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces el apóstol Pablo estaba hablando claramente a la iglesia y le estaba advirtiendo que con esta clase de personas no participen, no se unan. No se unan a esta clase de personas, a esta clase de creyentes que están en esta condición espiritual. Esta condición espiritual que lo está llevando a la muerte, porque dice que el pecado engendra ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y el que está a tu lado, la paga del pecado es muerte. Amén. Es muerte, es destrucción, es calamidad, es ruina. Pero cuando uno se reconoce delante de Dios y sale de esa condición, la gracia de Dios actúa, el perdón de Dios actúa, la misericordia de Dios actúa. Verso 8, porque en otro tiempo, le dice a la iglesia, en otro tiempo, tiempo pasado, diga conmigo, tiempo pasado, erais tiniebla. En otro tiempo ustedes eran tiniebla. En otro tiempo ustedes vivían de esta manera. En otro tiempo ustedes tenían esta condición. Vivían bajo oscuridad. Vivían bajo el engaño. Vivían escuchando palabras vanas que los seducían y los arrastraban el viento de un lado hacia el otro. Vivían bajo el sistema del mundo y de la palabra vacía, hueca, que no era edificadora para tu vida, que no transmitía vida, que no transmitía paz, que no transmitía seguridad, que no transmitía transformación, sino eran palabras que traían, destrucción, traían tristeza, amargura, dolor, negatividad. Y a su nombre. Pero ahora le dice Pablo, ustedes son luz, condúzcanse como hijos de luz, reflejen la luz de Cristo, manifiesten la luz de Cristo, expresen la luz de Cristo. Aplaudan que vive. Yo siento una unción muy fuerte en esta noche. Siento una unción poderosa que está fluyendo. A su nombre. Dile que está a tu lado, su presencia está aquí. Dile, recibe esta palabra, que en esta palabra hay luz, hay claridad. Se corren los velos, se quita todo velo oscuro, toda cortina. A su nombre. Porque dice que el Espíritu Santo
es bondad, justicia y verdad. Lo que procede de la persona del Espíritu, de un cristiano que está lleno, que está unido al Señor, va a proceder bondad, misericordia, va a proceder juicio, va a proceder cosas justas, cosas derechas, cosas que realmente te lleven a justificar, cosas que te lleven a ser recto, y también de esa persona procede verdad, no va a haber mentira y engaño en la boca. Los que hablan engaño, porque son engañados. Y dice la palabra de Dios que tal es el mentiroso que es Satanás, el padre de las mentiras. Vuestro padre es el diablo, le dijo el Señor a los fariseos. ¿Por qué le dijo así? Porque le dijo, porque también él es homicida desde el principio. Porque él vino para matar, hurtar, destruir, para mentir, para engañar, para que los creyentes estén con un velo en sus ojos y la luz del Evangelio no resplandezca en sus corazones y en su mente. Entonces dice amén. Entonces está diciendo el Señor, el fruto del Espíritu. Diga conmigo, frutos. ¿Cómo yo puedo manifestar los frutos del Espíritu si no estoy unido a Él? ¿Cómo yo puedo manifestar esos frutos espirituales si no tengo comunión? ¿Cómo yo puedo manifestar los frutos de Dios si la naturaleza adámica me sigue gobernando? Y no estoy unido al Espíritu de Dios, no estoy unido al Señor, no me uno en esa unión orgánica. Pero cuando me estoy uniendo cada vez más, es como la persona que va a hacer un pan. Tiene todos los elementos, la harina, la margarina o la grasa y el agua. Tres cosas diferentes, pero ¿qué pasa cuando unimos todo? Se hace la masa. Usted puede de la masa sacar la margarina, usted puede sacar de la masa el agua, no, porque está todo unido. Y se hizo una sola masa. Entonces, cuando me uno al Señor, yo no me puedo separar del Señor ya. Porque yo ya me uní a Él. Entonces, amén. Entonces, eso va a manifestar los frutos del Espíritu del Señor a través de nuestra vida. El Espíritu manifiesta la bondad, la misericordia y los 9 frutos espirituales que habla Gálatas. Amén. Pero el Señor es misericordioso, bondadoso. El Señor está diciendo, yo soy justo, mi justicia, mis juicios son firmes, son derechos. Yo voy a juzgar, juicios vendrán con justicia y con verdad. Y también Él va a manifestar sus verdades. Por eso lo que estamos estudiando en Apocalipsis, en el capítulo 4, estamos hablando acerca del trono de Dios. Que Juan, cuando estaba en el Espíritu, vio un trono establecido en el cielo y a uno sentado en el trono. ¿Y saben qué representa? Representa los juicios que vendrán. Porque en el trono que habla las epístolas, por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia. Ese trono hoy todavía está abierto para que tú y yo subamos. Pero el trono que manifiesta Apocalipsis va a ser el trono del juicio. Pero ahí tú y yo no estaremos, porque antes que venga juicio, seremos arrebatados con el Señor. Palabra que vivo. Los juicios vendrán. Pero otra cosa quiero decirte. Eso va a ser en un futuro. Pero hoy en día Dios está enjuiciando también las iglesias. ¿En qué sentido? Del trono dice la Biblia que fluye un río. ¿Qué fluye del trono? Diga conmigo, del trono fluye un río. Y diga conmigo, y también del trono fluirá ese árbol de vida. Está el árbol de vida. ¿Y qué representa eso? Eso representa el suministro que nosotros vamos a tener de por vida, por toda la eternidad. Vamos a recibir ese suministro de vida por medio de Cristo. ¿Lo dice amén? Pero también del trono vendrán los juicios. Del trono vendrán los juicios. Y la Biblia dice que Juan vio a uno con aspecto
a la esmeralda, a uno que estaba sentado en el trono con un arco iris, y el aspecto de él era como la esmeralda. Y eso significa algo muy poderoso e impresionante. Primero, ¿qué representa el arco iris? Representa el pacto, la señal que Dios hizo con el hombre y los seres vivos. Y él dijo que nunca más destruiría la tierra con agua, con el diluvio. Pero también significa el arco iris que el Señor ejecutará su juicio. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Juan vio a uno que estaba sentado en el trono, pero tenía un arco iris. Entonces representa, ese arco iris representa que Dios recuerda su pacto, pero también que Dios va a ejercer su juicio. Y al ejercer su juicio, Él recordará que Él es un Dios de pacto, que pactó con el hombre. ¿Y qué representa la esmeralda? La esmeralda es una piedra preciosa que es de color verde. Y el color verde representa a todos los seres vivientes de la tierra. Entonces Dios está diciendo algo muy importante. Está diciendo que Él va a ejecutar sus juicios, y dice que esa piedra de esmeralda es una piedra sólida. La esmeralda es sólida, es dura, es firme. Entonces representa la solidez de los juicios de Dios que serán ejecutados sobre todos los seres vivientes y sobre toda la tierra. Sus juicios son firmes. Es como decir, como el otro día me tocó dar la lección y le decía, dando la lección, que al Señor no le va a temblar la mano en ejecutar su juicio ya. Él va a ser firme en su juicio, porque Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren cuántas cosas vamos liberando de Apocalipsis que son poderosas. Diga conmigo, hay un trono, y de ese trono está fluyendo ahora gracia y misericordia. Aprovéchala. Aprovecha ese trono. Ese trono ahora está todavía. Ese trono accedemos todavía. Pero también ese trono se convertirá en un futuro, en un trono de juicio. Ahora aprovecha, ahora es la oportunidad, ahora es el tiempo de buscar, ahora es el tiempo de afirmarse. Sube al trono, que de ese trono brota misericordia, brota gracia, brota esa seguridad, pero en un futuro ese trono será juicio. ¿No dicen amén? Diga que está a tu lado, pero yo no quiero estar en esos juicios. Yo quiero ya estar arrebatado ahí con el Señor. Yo ya quiero estar con Él, ahí en las bodas del Cordero. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Entonces dice la palabra del Señor, escuche. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Mira que está a tu lado. Hay que comprobar lo que al Señor le agrada. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? ¿A Dios le agradaba que haya gente en la iglesia en esta condición espiritual? No. Lo que el Señor quería era que todos los creyentes sean llenos del Espíritu Santo y que por medio del Espíritu Santo se manifieste la bondad, la justicia, la verdad. Amén. Comprobando lo que al Señor le agrada. ¿Cómo sé si yo estoy agradando a Dios? ¿Cómo conozco esa faceta en mi vida? Si yo estoy siendo agradable a Dios. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo lo puedo percibir? Lo puedo comprobar porque vengo todos los días al culto. Al culto hay que venir. Pero lo comenzamos a comprobar cuando cada vez que nosotros recibimos la palabra va trabajando, la palabra va ministrando, nos vamos sometiendo, nuestro corazón se va enterneciendo, nuestra vida se va sometiendo a Él y vamos abandonando las cosas que a Él no le agrada y vamos diciéndole, Señor, sí, tú eres mi esperanza, tú estás obrando, Señor, todavía tienes que obrar mucho, obra, pero yo me someto, yo me entrego, yo me abro a ti. Entonces cada vez que hacemos eso, vamos dándonos cuenta y comprobando que a Dios le va agradando que nuestra actitud,
le va agradando nuestra entrega, le va agradando nuestra comunión, le va agradando que nosotros nos estamos acercando a Él, le va agradando que nosotros no somos creyentes que nos excusamos, que el perro, que el gato, que el trabajo, que la esposa, que los hijos, no, somos creyentes que estamos en la iglesia, somos creyentes que a pesar de todas circunstancias estamos orando, buscando. Entonces el Señor dice: mis hijos están agradando mi corazón porque me alaban, porque me adoran, porque se rinden, porque me aman, porque no hay nada que los separe de mi amor. Aplauda el que viene. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y también vamos agradando a Dios. Vamos agradando a Dios, verso 11. Acá también un texto muy importante. No participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo vamos agradando a Dios cuando nosotros antes participábamos de toda clase de fiestas a Satanás? Ahora ya no participamos. Ahora ya no la realizamos. Ahora ya nosotros queremos agradar al Señor. Entonces nosotros ya no somos partícipes. Ahora ya nosotros no actuamos como antes actuábamos, que antes éramos permisivos a cosas y decíamos: bueno, Dios me va a perdonar. Una manchita más aquí y no pasa nada, Dios me va a perdonar. Y no es así. Cuando más vamos conociendo al Señor, su palabra, cuando más vamos abriendo nuestro corazón, Dios nos está hablando más y nos va hablando más, está diciendo: esto no me gusta, esto tienes que dejar, esto no me agrada, esta forma de hablar no quiero, este comportamiento con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, esto no me gusta de ti, tienes que cambiar esto, deja de pensar así, de esta manera, deja que yo pelee por ti. ¿Por qué tú quieres pelear? ¿Por qué tú quieres confrontar? ¿Por qué tú quieres ir con tu fuerza y no dejas que yo vaya con mi fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué te dice Dios? Y Dios dice: déjame a mí, yo voy a obrar, déjame, entrégate a mí y yo te mostraré lo que a mí me agrada. A mí me agrada esto de ti. Yo quiero que me busques, que me ames, que no me cambies, que no me reemplace. Yo quiero esto de tu vida, que me pongas a mí en primer lugar, que me ames sobre todas las cosas. Entonces ahí vamos comprobando cada día lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, lo que Dios anhela de nosotros y lo que nosotros anhelamos de Él. La obra que vive. Y a su nombre. Dile al que está a tu lado: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Obras, cosas. Cuando hablamos de participar, escuche, no solamente participar de algo festivo, participar hasta de conversaciones que no son edificadoras. Participar de cosas, de planificaciones en hacer caer a alguien. De participar de chisme, de mentira y de calumnia hacia una persona, hacia la otra. Cuando usted sea partícipe de eso, eso ya lo comenzó a contaminar. No participar poniéndole el oído a personas que están lejanas a Dios, que están apartadas, que son rebeldes, que son murmuradoras. No participe de esa conversación. Más bien reprende eso. Más bien eso no es de agrado. Saca eso de afuera. No es simplemente de fiesta, estoy hablando de muchas cosas. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice que es vergonzoso es aún hablar de ellos, y muchos los hacen en secreto. Creo que muchas veces hay algunos grupitos que se reúnen y hablan cosas entre dientes que no tienen que hablar, como que se van secreteando algunas cosas. No, pero no le cuentes, pastor. Ay, es al pastor, el pastor no se entiende. O si el pastor se entera, nos va a disciplinar. No se entiende el pastor. Que nos fuimos sin permiso en la iglesia. Que no se entere el pastor. Que no se entere el pastor que hicimos esto. No se entera el pastor, pero el Facebook lo revela todo. A veces los cristianos son tan necios que publican todas las cosas y todo se ve por el Facebook.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo que no revela el Facebook lo va a revelar el Espíritu Santo. Porque todo lo revela Dios. Amén. Todo lo muestra. Todo lo sabe. ¿Sabéis que este hermano no lo pasa? No me cae bien este hermano. Y secreteando con el otro hermano. Diciéndole al otro hermano que no te cae bien ese hermano. Y eso no es bueno, como dice el apóstol Pablo. No es bueno ni aún mencionar lo que están haciendo en secreto. No es de agrado a Dios. Pero dice algo el Señor en el siguiente verso: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, diga conmigo, todas las cosas serán puestas en evidencia. Diga conmigo, cuando la luz viene, no hay nada oculto, porque la luz ilumina. Cuando la luz de Cristo viene, ilumina todas las cosas, no hay oscuridad. Tienes que estar a tu lado. Si hay oscuridad en algún área de tu vida, hoy Dios las va a quitar y va a venir con su luz a iluminar. Si esa área oscura está tan oscura que tú no puedes percibir, que no puedes pedir perdón, que tú no puedes percibir que tú tienes algo contra alguien y está bajo una prisión de oscuridad, la luz de Cristo viene a alumbrar y a recordarte y a traerte a memoria que hay un área oscura, que está tan oscura que tú no puedes verla, pero la luz de Cristo trae para alumbrar, para que haya claridad y para que se termine esa oscuridad y sea disipada de tu vida. Aplauda al que vive. Aplauda, 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 aplauda. Todo será manifiesto porque la luz lo manifiesta todo. Tiene que estar a tu lado. Todo lo manifiesta la luz. Mire, Cristo todo lo sabe de ti y de mí. Sabe lo más profundo, lo que pensamos. Todo lo sabe. La iglesia estaba en un estado, la iglesia sabe cómo estaba. No solamente estaba bajo la condición de algunos pecados que se mencionan aquí, sino estaba en una condición de oscuridad y sobre todo esa oscuridad los llevó a dormirse. La oscuridad te enceguece, la oscuridad te duerme espiritualmente y tú no puedes estar apercibido de las cosas que están pasando. Por eso estás tan dormido que tu hija está chateando y puede estar viendo pornografía o puede estar chateando con alguien que la va a llevar a hacer algo ilícito, y uno, como está tan dormido, como uno está tan perturbado por otras cosas, no está viendo que el diablo está tramando una trampa para destruir. Porque está dormido. Entonces dicen gloria a Dios. Está por pasar algo y como está tan dormido, no se está dando cuenta que lo están vigilando para entrar a robar, que lo están observando para en algún momento ir, entrar, secuestrar o hacer algo malo, perverso. Pero el cristiano está dormido. Y no es simplemente Dios me envía a sus ángeles, sí, pero cuando estamos despiertos, el Señor nos muestra qué es lo que va a pasar. Nos aventajamos al diablo, el diablo nos va a tomar territorio, nosotros damos más pasos adelante y el diablo está atrás. Cuando tú estás despierto, estás viendo qué es lo que está por pasar en la iglesia, estás viendo que ese hermano te va a hablar mal, y como tú estás lleno de Dios, aunque te hable mal, tú le vas a hablar bien con amor, diciéndole: hermano, yo te amo en el amor del Señor, y oraré por ti y nada más, y ninguna palabra más saldrá de tu boca, sino que orarás para que ese hermano sea levantado, restaurado. Porque te metes en el juego del diablo y ahí quedan enredados los dos y se termina creando un conflicto entre ambos hermanos. Pero como está despierto, está viendo más allá de lo que está por pasar. Como está despierto, está viendo cómo las cosas pueden cambiar con las palabras sabias y edificadoras. Aleluya. Por lo cual dice el Señor: despiértate tú que duermes. Mira que está todo, despiértate. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Y despiértate en el nombre de Jesús. Despiértate. Y a su nombre. Dilo, 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 despiértate. Despiértate tú que duermes. Aleluya. Que Cristo te alumbrará, Cristo te levantará de los muertos. Cuando la luz de Cristo viene a una congregación,
congregación, todos los muertos que están en la iglesia se levantan. Todos los muertos son iluminados. Oh, el engaño se va, porque la luz vino y quitó el velo. Vino la luz y los muertos que estaban en las tumbas son levantados en el nombre de Jesús. Aplauda este mensaje. No sé si está entendiendo lo que Dios le está dando. Le está diciendo que lo va a levantar. Le está diciendo que lo va a alumbrar. Le está diciendo que lo va a resucitar. Yo estaría dando gloria. Le estaría diciendo, ve Señor, lo recibo, lo creo. Me vas a alumbrar. Tu luz viene a mi vida, a mi casa. Los confundidos de tu casa serán alumbrados por el poder de Cristo. Los muertos espirituales, los que no querían saber nada con Dios, vendrán a luz y los va a atrapar y le va a decir, los llevo a la iglesia. Pero si tú estás apagado y estás dormido, estás muerto, ¿cómo el Señor puede utilizarte a ti para que los otros sean alumbrados? Yo te quiero utilizar a ti para que lleves esa luz. Seas el reflejo de Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mira el que está a tu lado, Cristo está alumbrando. Levanta tu mano porque el Señor está aquí en un momento vi una luz que entró muy poderosa en la iglesia. Cristo está comenzando a quitar todo velo, toda oscuridad. Va a comenzar a quitar toda ceguera. Va a comenzar a iluminarte en esta noche. Dios te va a despertar, te va a levantar de entre los muertos. Dios te va a levantar de entre los muertos. Dios te va a levantar de ese estado de muerte. Dios te va a levantar de ese estado apático, frío ante el Señor. Viene su luz, viene su luz. Levanta tu mano. Yo estoy viendo una luz que está viniendo. Estoy viendo la luz de Cristo entrando. Estoy viendo antorchas de fuego en esta noche iluminando. Rica nama sonda. Rica nama sonda. Nama canta, nama canta. El diablo ha querido poner velo, ha querido poner cortina ante tus ojos. Ha querido poner en esta noche, en estos días atrás, aunque hayamos recibido palabras poderosas, pero después de las palabras poderosas la lucha se levanta la guerra y el diablo va a querer poner ceguera, oscuridad, pero en esta noche Cristo viene a alumbrar con la palabra, viene su espíritu en esta noche, recíbelo, 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 recíbelo. Ahí está, recibe, 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 recibe. Hay claridad, hay claridad, hay claridad. El Señor está quitando esa confusión, está quitando esas palabras vanas, está quitando la levadura ahora. Ahí está arrancando, está arrancando, está arrancando. Ahí está arrancando Dios. Ahí está su presencia, está su presencia, está su presencia. Ahí está quemando Jesús, ahí está alumbrando Jesús, ahí está alumbrando Jesús, está alumbrando en esta noche. Viene con su luz, viene con su luz. Oh, yo veo sepultura, veo sepulcros que se abren, esos sepulcros. Oh, algunos son de tus familiares, algunos están en muerte espiritual y Dios lo va a sacar, lo va a levantar de la sepultura. Viene su luz, viene su luz, viene su luz. Ahí está, recíbelo, viene su luz. Ahí está, recibe un momento, recibe este fuego, recibe esta luz del Espíritu, recíbela, recíbela. Yo estoy viendo esa luz, estoy viendo esa visión, esa luz poderosa, esa luz que está entrando a la iglesia, esa luz que te ilumina, quita toda tiniebla, toda perturbación en tu mente, bloqueo mental en tu mente, esa lucha en tu mente. Ahora viene la luz a quitar de ti eso, a quitar de ti esa perturbación, esa cortina. Ahí está, dice Dios. Está la presencia de Dios aquí. Está tocando, Dios dice, despiértate tú. Y a veces Dios tiene que hablar con voz de trompeta, con fuerza para despertar. Despiértate.
Sal de ese estado de agobio, sal de ese estado de tristeza, de amargura. Suelta, dile al Señor, te lo entrego a ti, Señor. Yo no quiero estar así, con esta depresión, con esta amargura. Yo no quiero estar así atado. Yo no quiero estar así, Señor, más. Suelta eso, porque la luz de Cristo viene. No puede ser que termines el año. Oh, tienes que terminar el año alumbrando, tienes que terminar el año trayendo alma, tienes que terminar el año posicionado, creciendo, avanzando. Es muy fuerte la gloria, 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 lo que siento, es muy poderoso, muy poderoso. No permitas que la crisis, no permitas que el cansancio, no permitas que la lucha en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, no permitas eso que haga menguar la fe, la oración, la búsqueda, la pasión. No permitas, dice Dios. Y en Cristo alúmbrame. Si había alguna tiniebla viniendo a mí, si había algún área que se estaba oscureciendo y esa tiniebla me estaba dominando, alumbra, 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 le diga al Señor. Es poderoso lo que está pasando, es glorioso lo que está pasando. Ahí está el Señor alumbrando. En los hogares va a venir la luz, se va a ir toda tiniebla, se va a ir toda pelea, se va a ir toda confusión, hogares en pelea, hogares en grito. Eso se tiene que ir, eso tiene que disiparse, eso tiene que soltar el diablo. Ahí está la gloria, está la gloria, está la gloria, está la gloria, está la gloria de Dios, está la gloria de Dios. A donde hay perturbación va a salir la perturbación, a donde hay confusión va a salir la confusión. En esta tarde donde hay tristeza, va a soltar la tristeza, va a soltar el dolor, va a soltar, va a soltar, va a soltar. Ahí está, recíbelo, ahí está, recíbelo. Rica Rama Sonda, Rama Kanda. Es muy fuerte esta gloria. Escuchen lo que dice la palabra, escuchen. Usted va a ir glorificando porque algo poderoso se está desatando. El apóstol Pablo, luego de liberar esta palabra por el Espíritu, levántate, el que le estaba diciendo levántate era el Señor, levántate. Porque Cristo te alumbra, levántate. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cómo estamos caminando en este último tramo del año. Diligentemente, apercibiéndonos en el Espíritu, ocupándonos del Señor, ocupándonos en la oración, en la palabra, en la búsqueda. O como dice, o como necios, sino como sabio. El sabio es aquel que teme a Jehová. El sabio es aquel que guarda su palabra. El sabio es aquel que hace que el tiempo que tiene que dedicarle a Dios valiera ese tiempo para entregárselo al Señor. Es mejor que pierdas plata, es mejor que pierdas muchas cosas, pero que no pierdas a Dios, la presencia, porque eso es terrible. Es mejor que le dediques tu tiempo al Señor cuando vienes a la iglesia y que pierdas lo que tengas que perder. Pero no estás perdiendo, estás ganando en el Espíritu, estás ganando en tu vida espiritual, estás ganando en tu área familiar, porque el resultado del Espíritu se irá impartiendo en toda tu casa, se irá impartiendo en tu economía, se irá impartiendo con tus hijos, se irá impartiendo en tu matrimonio. Porque cuando vienes a la iglesia, Dios te enseña a ser mujer, Dios te enseña a ser hombre, Dios te enseña a ser esposa, Dios te enseña a ser esposo, Dios te enseña a ser amigo, Dios te enseña a ser un buen patrón, Dios te enseña a hacer todas las cosas, porque Él es todo y en todo. Él te enseña a ser un buen padre, una buena madre. Él te enseña a ser un buen administrador. Él te enseña a administrar las cosas. Pero cuando nosotros no le damos tiempo a Dios, vamos perdiendo todas esas cosas que Dios nos
nos quiere enseñar, vamos perdiendo toda